Dirían por ahí, no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. Tantos videos y de hecho es sorprendente que nunca hemos definido el objeto de este canal, la ciudad. ¿Qué demonios es una ciudad? ¿Qué o quién es o cómo se decide cómo esto puede ser una ciudad pero esto otro no? O también si a partir de aquí lo es o de aquí ya no. ¿Qué hace ciudad a una ciudad? De hecho, es una pregunta bastante interesante y compleja en la que ni urbanistas, demógrafos, geógrafos, estadísticos, sociólogos y aquellos más que participen en la ciudad nos hemos puesto de acuerdo con lo que es y lo que hace a una ciudad. Y es que la respuesta no es fácil de decir. Parecerá meme, pero como todo en esta vida, la verdad es que depende. Y sí, depende de qué y cómo estés buscando responderlo. Y es que la definición varía de país en país y de cómo se vaya a utilizar la información resultante. Por ejemplo, muchos países definen sus zonas urbanas por una decisión administrativa, ya sea porque una adquiere este estatus por tener en ella la alcaldía o la sede del poder provincial como Colombia, Ecuador o Perú, por decir algunos. Para ellos la zona urbana es aquella que tenga el poder, aquellas que sean la cabecera de su respectiva división administrativa. Hay otros que las definen por tener en ella una disponibilidad de acceso a infraestructuras y servicios urbanos como Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala o Nicaragua, por decir otros. Para ellos, la zona urbana vendría a ser aquella que ofrezca una mayor cobertura de elementos imprescindibles para la intensa actividad urbana, o por lo menos en mayor medida en comparación con las zonas rurales. También los hay quienes las definen por qué tanta población se dedique a actividades secundarias o terciarias, o sea, a industrias, oficinas, turismo, entre otras actividades como lo hace Chile. Para ellos, las zonas urbanas vendrían a ser aquellas donde las actividades económicas se han diversificado de tal manera que permiten no depender únicamente del sector primario, o las actividades agrícolas. Y por último, hay algunos países que las definen simple y sencillamente, entre comillas, a partir de cierto umbral de población, como lo hacen México, Argentina, Bolivia, España o Venezuela. Aquí las zonas urbanas serían aquellas que lleguen a esa población, sin nada más. Entonces podríamos decir que tenemos 4 maneras de definir las zonas urbanas. Pero, ¿y para qué sirve definirlas de esta manera? Te estarás preguntando. Pues principalmente nos son útiles para hacer comparaciones, tendencias, definir áreas, servicios o agrupar a la población a partir de los datos estadísticos que generan los países o las organizaciones, como los censos poblacionales. De hecho, la definición oficial de lo que hace a las zonas urbanas viene justamente de esos censos nacionales, como lo podemos ver más detalladamente en esta tabla. Y eso por lo menos en el caso iberoamericano, porque si estás interesado en cómo lo hacen otros países en el mundo, la ONU también tiene su base de datos de cómo clasifican la población urbana cada país en el mundo. Muy bien, pero hasta ahora solo hemos respondido a la pregunta de a partir de dónde es que las zonas rurales dejan de serlas y se convierten ahora en urbanas. Porque si lo habrás notado, hemos hablado únicamente de zonas urbanas y no de ciudades como tal. Y es que las zonas urbanas y las ciudades no son estrictamente lo mismo, porque si queremos definir lo que es una ciudad como tal, y más desde un enfoque urbano y demográfico, ahí necesitamos algo un poco más complejo, un sistema de hecho, el llamado sistema de ciudades. ¿Y para qué nos serviría un sistema si ya tenemos países que tan sencilla y simplemente catalogan sus zonas urbanas con un umbral como lo hace México? Pues porque dependiendo del país, el tamaño mínimo de una zona urbana varía muchísimo. Por ejemplo, Dinamarca lo hace con 200 habitantes, Argentina como vimos con 2000, la India con 5000, Japón con 50,000 o China con 100,000. Por ejemplo, ya vimos que en México aquellas localidades mayores a los 2500 habitantes son consideradas urbanas, pero es un rango extremadamente amplio para llamar la ciudad aún. Y es que en este caso tendríamos que tanto esta localidad, por ejemplo, como esta otra, ambas serían urbanas. Ahí es donde entran los sistemas de ciudades que categorizan, jerarquizan y definen a la ciudad dentro de un sistema y no como un elemento aislado. Con ellos podemos ver las relaciones que los distintos tamaños de las zonas urbanas crean en su contexto interrelacionando las categorías que vimos anteriormente. La demografía por sí sola o la cantidad de habitantes que tienen, la político-administrativa, la de infraestructuras y servicios y las relaciones comerciales. Especialmente la atracción que las más grandes hacen hacia las más pequeñas, ya sea porque concentran una mayor cantidad de actividades económicas o son más especializadas que aquellas. Estos sistemas nos ayudan a responder a la pregunta de qué es una ciudad ahora sí, y también nos ayudan a identificar esa diferencia entre dos zonas que, aunque sean urbanas, no son lo mismo. Aquí yo he ido explicando cómo funciona tomando como por ejemplo Aguascalientes, un estado pequeñito en el contexto mexicano,
pero lo más normal es que estos sistemas se hagan a nivel nacional, como justamente lo hace el Sistema Urbano Nacional para el caso mexicano. Pero ¿y eso a mí qué? A mí solo me interesa saber a partir de qué tantos habitantes se puede llamar ciudad a una ciudad. Bueno, es que depende. Depende del sistema de ciudades de cada país. México, por ejemplo, y de acuerdo con el Sistema Urbano Nacional, define sus ciudades a partir de los 15,000 habitantes, España a partir de los 10,000 o Colombia a partir de los 100,000 habitantes, pero sigue considerando las cabeceras de sus departamentos y otras de importancia regional. Obviamente, la metodología utilizada por cada país varía, aunque también hay estándares para considerar ciudad a una ciudad de diversas organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU en su informe de Perspectivas de Urbanización Mundial de 2018 consideró las ciudades a partir de los 300,000 habitantes, mientras que la CEPAL, tomando en cuenta el crecimiento urbano en el contexto latinoamericano, ha definido a la ciudad en esta región a partir de los 50,000 habitantes. Nuevamente, todo depende para qué y cómo se vaya a utilizar la información que resulte además del país. Porque, claro, no tendría ningún sentido alguno aplicar la metodología mexicana en China, donde tan solo las ciudades de más de 1 millón de habitantes suman nada más y nada menos que 136, comparadas con las 13 de México y viceversa. De hecho, los sistemas de ciudades por sí solos también son súper interesantes y son todo un tema aparte. Son los responsables también de definir las áreas o zonas metropolitanas de los países, cómo se conforman y bajo qué criterios, porque así como las zonas urbanas y las ciudades no son lo mismo, tampoco lo son las ciudades y las áreas metropolitanas, aunque eso ya lo dejaremos para otro video explicando específicamente esto. Pero viendo tantos números y definiciones de organizaciones e instituciones, debemos recordar que todos estos números, si no se interpretan, si no se humanizan por decirlo de alguna manera, se quedan cortos para decirnos qué hace ciudad a una ciudad. No solo se trata de decir esto es urbano o esto es una ciudad porque los números lo dicen. Recordemos que el urbanismo no solo trata de edificios, infraestructura o vialidades. El urbanismo también trata de personas y cómo nos relacionamos con estos espacios y nosotros mismos. Así que la ciudad también se entiende desde lo social y a veces abstracto, y nuevamente amplio dependiendo del enfoque. Por ejemplo, para Jane Jacobs, desde un enfoque social, la ciudad era aquella que permitiera los espacios para socializar y el encuentro, ayudando a crear vínculos entre las personas, de hacer comunidad y de crear diversidad, desde la calle pasando por la manzana y después el barrio, una idea surgida de la vida cotidiana de las personas. Para Le Corbusier, por ejemplo, la ciudad era la antítesis de lo que planteaba Jane Jacobs. La ciudad era una máquina para vivir. Desde su visión arquitectónica y urbanística, solo 4 actividades hacían ciudad a una ciudad: el habitar, el trabajar, el recrearse y el circular. Para él, la ciudad antes que nada era funcional. Por otra parte, para Ebenezer Howard, por ejemplo, uno de los grandes utopistas del siglo XX, la ciudad debía de ser autosuficiente e integrada con la naturaleza, rodeada de cinturones verdes, ideando así la ciudad jardín de hecho, que pondría en práctica en el mismo Reino Unido. Para Louis Mumford, desde el enfoque sociológico, la ciudad era un espacio simbólico, un espacio evolutivo y orgánico, mientras que para Henri Lefebvre, desde la mirada filosófica y sociológica, la ciudad era un espacio de constante lucha social y de poderes. Y esto solo por mencionar algunas de las grandes mentes y críticos desde el urbanismo, porque la ciudad no pertenece a una única disciplina ni mucho menos. Todos y cada uno de nosotros podemos aportar algo u otro punto de vista. De hecho, sería súper interesante conocer también otros enfoques desde la sociología, la filosofía o incluso la antropología, disciplinas en las que sinceramente me quedo corto. Así que si vienes de alguna de ellas, me gustaría que compartas tu visión en los comentarios. Y es por eso que definir la ciudad bajo un único ámbito es extremadamente difícil y probablemente hasta imposible. Tal vez ahora entiendas por qué de hecho no nos hemos puesto de acuerdo en una definición única de ciudad. Bueno, por lo menos en cuanto a la definición técnica, ONU Habitat ha dado un paso adelante con el llamado grado de urbanización, que busca justamente crear una estandarización de lo que llamamos ciudad a partir de los 50,000 habitantes y los 1,500 habitantes por kilómetro cuadrado, para hacer más fácil la comparación entre países y poderlo aplicar a escala mundial, especialmente para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en cuanto a la definición abstracta de la ciudad, bueno, tal vez no sea posible una estandarización, sino un campo abierto, porque incluso hasta tú mismo podrás tener la definición de lo que es ciudad o de lo que hace una ciudad convertirse en una. Así que déjanoslo acá abajo en los comentarios. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.